la vuelta de los Anunnakis. Hay muchas cosas que han de verse en breve espacio de tiempo, porque vivimos en una era muy especial donde empezarán a desenvolverse todos los enigmas y misterios de la Tierra y fuera de ella. Indudablemente hay gran expectación entre todo el mundo sobre las cosas que han de revelarse antes del fin, porque en general de toda la vida la humanidad ha estado en ansiedad, en suspenso, pensando la solución a todos estos enigmas, múltiples de ellos. La construcción de monolitos gigantescos, de pirámides, la traducción de las líneas de Nazca, Sacsayhuamán, el significado de esas murallas gigantescas, Machu Picchu, para quién fue esa fortaleza, Pumapunku, Tiahuanaco, el centro de la Tierra. Hay infinidad de cosas que la gente quiere saber, por lógica. Cuando le hablan de las gigantescas estatuas de la isla de Pascua a los Moais, la gente se hace siempre la misma pregunta: ¿cómo se podían haber hecho hace miles de años en una isla que no tiene ni hierro, ni acero, ni madera, ni papel, ni historia pasada? ¿Para qué se hicieron? ¿Cómo se pueden hacer? ¿Cómo se podían transportar? ¿Qué fin cumple? Son enigmas y misterios. Pero tengan cuidado, porque en este tiempo se van a revelar infinidad de enigmas y misterios. En estos vídeos anteriores he hablado mucho, porque es impactante y va a ser un golpe gigantesco, del proyecto o experimento Filadelfia. Yo le he puesto ese nombre. La posibilidad de transportar tanto barcos, aviones, objetos, personas, a una era o a otra, al pasado o al futuro. Ya existe, la posibilidad ya existió casualmente en 1943, pero ya se ha perfeccionado a grado óptimo con ordenadores supermodernos y microchip para poder hacer realidad el pasar personas de una era a otra. Eso ya se pudo hacer hace miles de años y se puede hacer ya en el presente. Pero en todo esto hay un conflicto muy impresionante, y es el siguiente. Quiero poner unos ejemplos para que se den cuenta lo problemático que es pasar personas de una era a otra. Les voy a poner unos ejemplos. Imagínense, por ejemplo, que al presidente John Kennedy, como dije en otra ocasión, se pudiera, antes del atentado en noviembre en Dallas, se le pudiera pasar al presente y empezar a revelar en los medios de comunicación quiénes le eliminaron, por qué, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que le interesaría al Vaticano o a ciertos personajes de los Illuminati y del gobierno traer al presidente Kennedy? O por otra parte, traer a Gandhi en la India, o a Mahoma, por ejemplo, o traer a Einstein, Albert Einstein, y que prosiguiera con su super talento a hacer más fórmulas matemáticas, porque gracias a las teorías y ecuaciones de Einstein se pudo realizar, aunque sea de una manera vasta, el experimento Filadelfia, la invisibilidad y transportación de un destructor norteamericano, de la Marina norteamericana, al puerto de Norfolk y vuelta al puerto de Filadelfia. Traer, por ejemplo, y digo ejemplos conocidos porque hablo en general para los de habla hispana, traer antes de ser raptadas a las niñas de Alcácer, que fueron asesinadas, torturadas, masacradas por financiación de los obispos de España y del Vaticano. Pero imagínense en ese puesto donde las recogieron Anglés y Ricard con otras 5 personas dentro de un furgón, hacían autostop para ir a una discoteca, y en ese momento, sabiendo ya cómo se sabe la fecha exacta, transportar personajes competentes a ese aparcadero, esa gasolinera,
y captar y coger a todos los que iban a la furgoneta. Sería un choque emocional ver quién estaba allí. Los mismos que financiaron el asesinato y tortura y vídeos ¿no? a la niña de Alcácer. ¿Lo permitiría el Vaticano? ¿Lo permitiría muchos políticos traer esas filmaciones y a esos personajes, o por lo menos filmarlo? ¿Permitirían traer a Mahoma los políticos o el Vaticano? Imagínense la revolución que es traer a Mahoma. Lo que significaría para los fanáticos islamistas del mundo árabe. Y más bien, traer a Jesucristo. ¿Qué diría el Vaticano si se traen a Jesucristo? ¿Qué diría Jesucristo de los crímenes, atrocidades, bestialidades, pedofilias, robos, inmiscusión en la política, estafa bancaria? ¿Qué diría Jesucristo del Vaticano y de la entera Iglesia Católica? Con el apoyo a Hitler y a otros dictadores asesinos de masas, felicitándoles continuamente. ¿Qué diría? Yo le voy a decir una cosa, y créanme que esto sucedería, llegado el caso. Antes de permitir el Vaticano traer a Jesucristo, hablar, claro, sería una expectación mundial. Todas las televisiones enfocarían las palabras de Jesucristo. ¿Qué diría? ¿Qué expresión? ¿Qué hablaría? Antes de permitir el Vaticano traer a Jesucristo, como tiene el Vaticano, igual que los talibanes de Afganistán o del Irán, talibanes católicos, el Opus Dei o los políticos de la extrema derecha, los legionarios de Cristo, etcétera, 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 y miembros de sectas satánicas. Antes daría orden al Vaticano de destruir todo. Pueden hacerlo. Coger a fanáticos católicos, talibanes católicos llamados así, y destruir varias centrales nucleares en atentados terroristas. Serían peores, infinitamente peores, que los islamistas fanáticos de Bin Laden o de otros. Infinitamente peores. Porque ellos, antes de perder el poder, lo han dicho muchas veces, destruyen todo. Peor que Hitler. Porque Hitler, por lo menos, tenía un ideal de una superraza, de una Alemania grande y tal. El Vaticano no tiene idea. Ideales es su tripa y su vientre y sus pedofilias y el vivir bien y el robar todo lo que puedan. Ese es su ideal. O sea, no aman a nadie, ni tiene ideales de nada. Ni le importa lo que la gente crea o no crea. ¿No? Explotar a la gente desde que nacen hasta que mueren. Eso sí es su ideal. ¿Le dejarían a Jesucristo hablar? ¿Le dejarían a Kennedy hablar? Imagínense, por ejemplo, traer a las mujeres que Jack el Destripador, o el Duque de Clarence, o Albert Víctor, le pueden llamar de diferente manera, era él, a las 5 prostitutas que asesinó y destripó para hacer rituales satánicos. Son esos actos que generalmente hacen la nobleza, para en esos actos invocación a los seres de la oscuridad y se convierten en reptilianos. Y Jack el Destripador era el heredero de la corona, el Duque de Clarence, de Inglaterra, lo hizo tranquilamente. Sabiéndolo escolan ya la policía y la corona inglesa, ¿lo sabían? Le protegían incluso. Hasta que murió de sífilis cerebral en un sanatorio en Londres, y a raíz de su muerte quitaron a la vigilancia policial en el barrio de prostitutas Whitechapel, en Londres. Ya sabían que había muerto. El heredero de la corona de Inglaterra. ¿Dejarían traer a Albert Víctor, Duque de Clarence, al compañero homosexual que eliminaron, que le ayudaba a Albert Víctor en esos raptos y asesinatos satánicos de prostitutas en Londres? John Druitt. Comprenderán que hay, y digo casos, hay tantos casos, hay tanta gente prominente que se podía traer. Imagínense traer a Moisés, o traer a Abraham. ¿Qué pasaría con el mundo judío? Qué revolución tan gigantesca traer a Abraham, el líder de los judíos. Comprenderán que hay problemas gigantescos, gigantes, por lo cual se hace imposible que el empleo de esta, digamos, máquina del tiempo, experimento de Filadelfia, se realice. Porque indudablemente, pues todas las clases ricas, poderosas de la tierra, querrían traer incluso a familiares perdidos, hijos o esposas o padres, incluso venir ellos mismos, jóvenes. Claro, en ese caso, como en todos los casos, pues solamente la gente poderosa y rica tendría los privilegios de hacer cosas para sí mismos,
sin pensar en la humanidad. Pero ahora sería un conflicto, si traen a uno, traen a todos. Imagínense traer a Erika Ortiz Rocasolano y señale fotografías, filmaciones de su supuesto suicidio y decir que explique quién iba detrás, por qué, qué le contaron, qué se asustó, o como a Lady Di, igual. Hay personajes, infinidad de ellos, que son peligrosísimos que hablen. De hecho, muchos fueron eliminados, como el presidente Kennedy, Robert Kennedy, John Kennedy, esposa Caroline, y 66 personas más relacionadas con el asunto Roswell 1947. Políticos, senadores, detectives privados, militares, agentes de la CIA, etcétera, etcétera. Espantoso. Hay descubrimientos tan impresionantes, tan extremadamente peligrosos, pero no peligrosos para la humanidad, peligrosos para los que explotan y manipulan a la entera humanidad. Imagínense traer a personajes de la policía y bomberos heroicos que murieron aplastados dentro de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 y enseñarles lo que va a suceder en las Torres Gemelas y anticiparse a los aeropuertos y a todo el mundo, a la prensa, de que cuidado que estos aviones no los van a captar, se van a estrellar allí y tal. No dejarles partir. O sea, un conflicto que fue un atentado preparado para ciertos experimentos, como el de Filadelfia, de transportar los aviones terroristas al planeta Marte, que aún están vivos con los pilotos y los pasajeros, la mayoría, y preparar una forma compleja con tecnología extraterrestre para futuros experimentos con la humanidad y gobernar la Tierra entera con la implantación de un nuevo orden y el microchip. O sea, fue un experimento para engañar a la raza humana, entrar en Irak, entrar en Irán, etc. Hay muchos problemas conllevadores a este experimento de Filadelfia y otros experimentos, porque la ciencia ha alcanzado un cenit increíble con el microchip. Ahora, hay más problemas todavía, porque imagínense que esto es real, se puede hacer, ya se ha hecho. No se hace generalmente porque muchos descubrimientos no se muestran a la gente. Son muy peligrosos, como cronovisores ya existentes para ver escenas del pasado y del futuro en un ordenador. No fotografías y filmaciones, escenas reales. Ahora imagínense pasar personas al futuro de la humanidad y vamos a poner una fecha simbólica o imaginaria. Sucederá 10.000 años al futuro. Es solo una cifra pequeña. ¿Qué técnica y qué tecnología y qué descubrimiento tendrá la humanidad dentro de 10.000 años? Si en solo 100 y pico de años hemos llegado al planeta Marte y a la Luna y ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará en la Tierra dentro de 10.000 años? ¿Qué logros habrá tenido la humanidad? Impresionantes. Inconcebibles hoy se dirían y no se creerían. Pero ahora aún más complejo es pasar a la humanidad al futuro, personajes experimentados, y conseguir la fórmula para que el DNA de la raza humana se regule y no se envejezca ni se muera más. ¿Creen que lo permitirían? Ahora fíjense el problema que conlleva el que la raza humana consiga su DNA en perfectas condiciones, es decir, no se hace más viejo, porque las células cada 7 años se van renovando y se mantendrá siempre joven, siempre fuerte. No puede envejecer y morir. Ahora, ¿qué significa esto para las 30.000 religiones de la Tierra que viven de la muerte? Y del más allá, y del alma, y del infierno, y del purgatorio, y del cielo, y del limbo, y de no sé qué, y no sé cuánto. Filosofías y cuentos y rituales místicos. Se desbarata todo ese negocio fabuloso. Pero no es de una, de 30.000 religiones. Claro, ya la gente no se muere, no hay funerales, no hay misas, no hay ceremonias, no hay funerarias, no hay... ¿Lo permitirían? Luego, por otra parte, está, digamos, otro ejemplo que he puesto, que el rey don Juan Carlos de Borbón, rey de España, pues bueno, pues traigan a su padre. ¿A quién pertenece la corona? Bueno, o traigan a Alfonso XIII, otro rey de España, Alfonso XII, a alguno de los Borbones antiguos. ¿A quién pertenece? Están todos allí. ¿Quién es el rey en realidad? Porque claro, tendría que abdicar Juan Carlos, dárselo a su padre. Y si a su padre a su vez, a Alfonso XIII, y ese a su vez, etcétera, etcétera. Complejos, ¿eh?
complejo. Imagínense conseguir, y ya se puede, ya digo, al pasado y eliminar a Adolfo Hitler. No hay Segunda Guerra Mundial, no hay exterminio de millones de judíos, no hay nada. Pero claro, de traer a uno traen a todos, traen a Hitler al presente antes de morir, como murió no en Berlín en 1945, ni mucho menos. Murió en Argentina, en el pueblo de Mendoza, en 1986. Creo que la Eva Braun todavía vive, muy vieja, tiene bisnietos ya, en Argentina, Buenos Aires, casada. Traer a diferentes nazis terroríficos, Heinrich Himmler, Adolf Eichmann, Josef Mengele, Martin Bormann, son nombres conocidos, digo. Hay tantos y tantos asesinos de masa. Traer al general Franco. ¿Qué pasaría con España si ven al líder de la extrema derecha, Franco, y a José Antonio Primo de Rivera, hablando, jóvenes, cuando en 1936 empezó con la guerra civil? ¿Qué pasaría con todos los españoles, o la mayoría? ¿Qué revolución tan gigantesca como traer a Che Guevara vivo de nuevo? Volver al pasado y antes de que lo eliminaran, traerla al presente, cuando la revolución castrista de Cuba, y bueno, y ahí está, a Fidel Castro, a todos. Comprenderán con esto que es un problemón tan gigantesco realizar estos experimentos, pero claro, de traer a uno traerán todos. Si se consigue, pues cada padre de familia quiere traer a su hija, a su hijo, a su esposa, a su etcétera, que ha muerto, volver a traerlos antes de que murieran. Y imagínense, como dije al principio, se requiere el DNA porque desde 1000 años al futuro se trae al pasado la fórmula y la verdad sobre la regeneración del DNA. Pues nadie se muere, nadie envejece, nadie enferma, porque el DNA se continúa esa regulación cada 7 años y punto final. Y en los animales igual, animales caseros, perritos, gatitos, caballos, que tienen el DNA destruido también o estropeado, requerirlo, no se mueren más. Un problema aún mayor, porque ya digo, la gente en general no piensa. Volver al pasado, eso se puede hacer. Y hablar con Adán, el primer hombre creado, y enseñarle algunas filmaciones y cosas de lo que sucedió por comer de un árbol prohibido en el jardín del Edén. Y decirle, no hagas esto, porque tú vas a morir si lo haces y toda tu descendencia igual. Y mira la catástrofe que hay en la tierra por tu culpa. Y no comiera de un árbol que Dios, su creador, le dijo no coma porque va a perjudicarte. Por cierto, en el Edén había otro árbol, un segundo árbol, lo dice la Escritura Sagrada, se llama el árbol de la vida. Y de ese árbol está en diferentes partes de la tierra para que el DNA se reguiera. De ese árbol del conocimiento, lo bueno y malo, no tenía que comer. Moriría él y su descendencia. Pero del árbol de la vida tenía que comer para que su DNA continuara regulándose continuamente. Por eso hay en el libro apocalíptico de Revelación, en el capítulo 22, 1 y 2, se dice que se restaurará la vida a la raza humana con árboles de la vida. Si lo leen bien, verán que lo dice así. Volverá otra vez la gente a recuperar lo que se perdió hace 7000 años, la vida eterna. Comprenderán que hay problemas gigantescos, puesto que los que han manipulado a la raza humana la han explotado y la siguen explotando y engañando y despistando, no quieren que la cosa se reescriba de nuevo, que se reparen cosas, que se traigan a líderes de la derecha o de la izquierda o del centro, da igual, que se traigan descubrimientos científicos impresionantes, no quieren. Fíjense que es de locos, prefieren morir antes de permitir en su vida que se desbarate sus tenderetes. Pero es así, en estado mental que tiene la raza humana. No obstante, créanme lo que les digo. Todo esto, todos estos enigmas y misterios se van a revelar. A pesar de que hay una confrontación gigantesca por parte de infinidad de personajes de la pasta, de la religión, de la política, de los ocultistas, Illuminatis, del Club Bilderberg, habló de estos personajes que controlan los hilos del mundo. Porque la gente del mundo son marionetas, no pintan nada, se mean cada vez que quieran y harán lo que ellos quieran.
aunque 7.000 millones de personas se manifiesten en contra, da igual. Recuerdo que cuando el crimen de las niñas de Bélgica, financiado por los obispos de Bélgica para torturar y asesinar niñas y niños, toda Bélgica entera, la población entera, masivamente, se manifestó por las calles durante 8 años para que se celebrara el juicio y se destapara todo. Quienes estaban, aparte del obispo, la nobleza, la gente de la pasta, los Illuminati, etc. Bueno, pues aunque toda una nación entera se manifestó por las calles gritando justicia, que se celebre el juicio, no lo celebraron. Hasta que asesinaron a 25 personas, fueron más, entre policías, detectives privados, agentes del gobierno, testigos oculares, confidentes de la policía, 25 más. Cuando asesinaron a todas las personas molestas que cantarían cosas que la gente no tendría que oír, se celebró el juicio y cogieron a 4 pájaros de cuenta, estúpidos, pero a los responsables y financiadores esos no, intocables. Aunque toda España se manifestara ahora para que yo hable en un medio de comunicación, no lo permitirían. El Vaticano destruiría lo que fuera, formaría y financiaría una segunda guerra civil española y destruiría centrales nucleares, como ha dicho, antes de permitir que la verdad se haga pública. Luego, el hecho de que hay enigmas y misterios sin resolver no es porque no haya solución. Ya ven que sí la hay. Por lógica sí la hay. No quieren que se resuelva. Y una cosa más. Cuando empiece a revelar enigmas y misterios, hay cosas que dije en mi vida anterior impresionantes. La nave extraterrestre de la Luna, de Apolo 20, y la mujer que hay dentro. Esa mujer dará mucho que hablar. Mucho que hablar. Ya se han hecho análisis, experimentos con ella, y se saben muchas cosas que no quieren decir. Igual que la nave de la Luna. ¿Para qué se imaginan ustedes? Ahora piensen con lógica. Que una nave que cabían millones de personas dentro, gigantesca, que hoy no se podría construir esa nave. Imposible, no hay técnica para construir una nave gigantesca más grande que todo Nueva York, junto. Transportar millones, ¿a dónde se transportaron? Si la Luna no hay atmósfera. Pero sí hay bases y ciudades. ¿Es que había antes atmósfera? ¿O es que si la hay, etcétera? ¿O qué hay en el centro de la Luna? Como hay en el centro de la Tierra. Por eso digo, esta mujer y esa nave dará mucho que hablar cuando empiece a cantar yo. Ya lo verán. Lo que tratan, ya digo, se invierten los millones que hagan falta para que yo no hable. Están, no en contra mía. Luchan contra mí, pero no contra ustedes. Contra la humanidad. Contra los currantes. Contra los que pagan impuestos. Contra viudas y huérfanos. Contra matrimonios jóvenes que no tienen futuro. Contra vosotros. Porque una vez que empiece a develar misterios, sacaré la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, los robots que la acompañan y los gigantes dentro de rocas en España. Y cuerpos de extraterrestres y cuerpos de mujeres. Eso atraerá a España a medio mundo y acabará con la crisis, a la creación de carreteras, hoteles, industrias relacionadas con el turismo, una expansión impresionante, sin costo alguno. Solamente hacer una revelación y sacar un gigante o 2 o 3. Hay miles. ¿Ustedes creen que el gobierno quiere? ¿Que la religión católica quiere? ¿Que los ocultistas, Rudy Bell, quiere? Ya ven que todos los días en televisión se presenta a todo el mundo, contando su historia, su película, su versión, o su filosofía, o lo que él piensa, de teorías, menos a mí, que soy la excepción de la regla. Ustedes tienen la palabra. Ustedes tienen la palabra. Ustedes están en la crisis, en la miseria. Los políticos no. Ni el Vaticano, menos, que es la fortuna más grande del mundo. Los traficantes de droga más grandes del mundo. Ellos no están en crisis. Ellos, aunque España entera esté en la ruina y no tengan las familias que comer, ellos cobran siempre. No solo de las subvenciones multimillonarias del Estado, sino misas, bodas, entierros, bautismo, funerales, fiestas paganas, Semana Santa. Ellos siempre cobran. Le sacan el jugo al negocio de la religión organizada. Ustedes no. Van contra ustedes. Ustedes tienen derecho a saber su pasado